There's a beautiful day headed your way. Keep your head up, up, up. You'll be okay. A beautiful day waiting for you. Just open your eyes. You'll see it's true. Vamos a comenzar con el capítulo 1, lo que es concepto de la contabilidad como un programa de investigación. Veamos aquí. Ahora vamos a ver el tema del concepto de contabilidad como un programa de investigación. ¿Qué nos quiere decir? El concepto de contabilidad nos da a conocer o se debe según la propuesta de uno de los discípulos de Popper, Lakatos. Kuhn divide a la ciencia en dos periodos, lo que es el normal y lo que es la crisis. En el periodo normal, nos dice que la comunidad científica realizaba sus elaboraciones a través de un paradigma o teoría común. Nos dice que este paradigma o teoría común no hay búsqueda de la refutación del paradigma. ¿Qué nos quiere decir la refutación del paradigma? Que todos los estudios que se realizaban ahí dentro de ese laboratorio o de ese estudio, que prácticamente si nosotros teníamos un material, o sea, un paradigma, nos teníamos que basar netamente en eso. Y si no se basaba o no tenía solución, se le llamaba anomalía o simplemente se le dejaba sin solución. La reforma nos decía que estos se debían a diferentes metodológicos popperianos. Lakatos además distinguía tres fases, lo que llamaba Popper 0, Popper 1 y Popper 2. ¿En qué consistía cada uno de ellos? Consistía en la primera: todas las teorías son falsas y nacen falsas. ¿Qué me quiere decir? Nos hallamos lo que es el falsacionismo. Nos habla de esto. El falsacionismo puede ser sofisticado o ilustrado, o también puede ser ingenuo. El falsacionismo sofisticado o ingenuo nos dice que prácticamente viene del principio de la tenacidad. ¿Qué quiere decir? Que se basa en lo que son conocimientos empíricos. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento sí o sí tiene que estar bien clasificado, bien objetivo y tiene que ser que tenga diferentes metas. Además, nos habla también nos habla que después del falsacionismo sofisticado e ilustrado, nos lleva a decir que Lakatos habla sobre la socioepistemología a partir del falsacionismo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la epistemología, lo que es actualmente el socialismo, estudia la creación, la aceptación, la clasificación, que pone a prueba un método, haciendo que prácticamente lo que es el método deductivo reemplace al inductivo para hallar lo que es la hipótesis, pero solamente en ese panorama. Luego, nos habla también del Popper 1. ¿Qué nos quiere decir eso? Prácticamente va a llevar el crecimiento de una nueva ciencia. No se puede explicar mediante un proceso de refutación que da lugar a nuevas teorías aisladas. O sea, por ejemplo, si yo tengo una teoría, prácticamente si esa teoría pasa por diferentes refutaciones, va a llevar a esto que va a dar nuevas teorías. Eso se ha comprobado. Luego nos dice Popper 2 que existen nuevas teorías a partir de las teorías anteriores. ¿Qué quiere decir? Veamos aquí en este cuadro. Si yo tengo la teoría A y tengo la teoría B. Esto es antigua y esto va a ser moderna. ¿Qué nos dice en la Popper 2? Nos quiere decir que esta teoría antigua
que ya se ha desarrollado, nos va a servir para formular una nueva teoría, o sea, una teoría moderna que se va a basar en la antigua moderna y que después la va a desligar. Además, después de esto, nos lleva a decir el tema de la heurística. O sea, ¿qué quiere decir la heurística? La heurística se va a dividir en lo que es la heurística positiva y la heurística negativa. ¿Qué quiere decir la heurística positiva? Van a ser los programas de investigación buenos que nos van a llevar por el camino correcto, y la heurística negativa que nos va a llevar por el camino incorrecto, o sea que no se debe de ir. Además, después de esta amplia que les he hablado, vamos a ver que Cañivano en su obra divide en 3 programas de investigación, que lo vamos a ver más adelante. Leandro Cañivano divide los programas de investigación en 3 programas de investigación, lo que es el programa del legalista, el programa económico y el programa formalizado, y cada uno de estos programas se dividen en subprogramas. Leandro Cañivano, quien a partir de la teoría de Paciolo de 1994 elabora todo este sistema. Veamos lo que es el programa legalista. Tiene la finalidad jurídica con un objetivo de información contable que se extiende al sentido legalista, o sea, al sentido legal. Funciona como un criterio de control para que no hubiera fraude dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que se aplicaría el principio de la buena fe, dando a conocer que este principio tendría una forma de control. Veamos el Código de Leyes, lo que es en su programa. El Código de Leyes en la historia ha marcado mucho, un papel muy diferente en las culturas de Occidente hasta las culturas de Occidente, pasando por Persia, por diferentes culturas, como es el tema de la aparición de la contabilidad con el Código de Hammurabi, que tiene una gran repercusión. También está lo que es la determinación, es su programa de determinación de los principios. ¿Qué me quiere decir? Que tiene un criterio bastante contable, que lo divide en 3, lo que es la búsqueda, lo que es lo lógico y el teológico. ¿Qué quiere decir en la búsqueda? Que busca soluciones de los problemas. En lo lógico es el tema del lógico matemático, y en el teológico el tema de las cosas empíricas, que se forman a partir de un resumen de las cosas para resaltar los trabajos de investigación, que es por motus, que quiere decir que antiguamente esto servía como un formato para guiarnos los contadores, como una práctica. Luego, lo que es el marco conceptual. El marco conceptual es muy importante porque nos proporciona la justificación de forma razonable, describiendo las características, la sistematización, dando un gran orden. Además, podemos ver que en el marco conceptual nos va a dar un gran sostenibilidad. ¿Por qué? Porque va a ser la base conceptual donde vamos a cementar, o va a ser la fuente más importante que va a derivar a otras más grandes cosas, lo que es el tema de la coherencia, la lógica, y evitará las contradicciones que se dan en el tema de la contabilidad y las discrepancias que se resolverá por medio de las bases conceptuales. Pasamos al último programa formalizado, que se divide en 3: axiomatización de la contabilidad, análisis circulatorio y teoría de la agencia. El programa formalizado se basa en Harold Arvales, que menciona que en la posguerra se vive un auge de aplicación matemática y física, que se desarrolla, sin embargo, se desarrolla costos
estándares técnicas presupuestales. A partir de la revolución del campo de la informática y de la cibernética es donde la contabilidad sale de ese auge que se encontraba, motivo de Leandro a la reducción de las proposiciones contables, cálculos lógicos o matemáticos. Veamos la axiomatización de la contabilidad. ¿Qué nos dice? Constituye el trabajo más importante desde la perspectiva procedente a la disciplina contable. Un conjunto de hipótesis, hay reglas aplicadas en la elaboración de la información. Obviamente, en la axiomatización de la contabilidad nos va a mencionar que sí o sí se tiene que hacer investigaciones con alta disciplina contable. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un orden cronológico para llegar a un resultado neto. El análisis circulatorio. El análisis circulatorio nos habla de la razón sobre los flujos de circulación del valor, que quiere decir de la economía, y su acumulación. Se fundamenta en el análisis económico de los fisiócratas y de los economistas clásicos. Veamos la teoría de la agencia. La teoría de la agencia, nace como fruto de las relaciones interactuales entre la principal y agente. Además, se busca conseguir un contrato agente-principal. Esto sería el tema de la programación de investigación por Leandro Cañivaro, capítulo 1. Bueno chicos, ya prosiguiendo con la exposición, yo les voy a hablar acerca de lo que es el capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 2 vamos a hablar acerca de la definición, división, requisitos e hipótesis de funcionamiento de la ciencia contable. Empecemos. Definición. El concepto de contabilidad ha sufrido una nueva evolución en consonancia con las líneas de investigación predominantes en los distintos momentos del tiempo. El énfasis ha sido puesto en una dimensión legal, económica según la orientación seguida. Con el desarrollo del programa de investigación formalizado, hemos asistido al alumbramiento de una nueva concepción de la disciplina contable, que considera la contabilidad como una ciencia formal, como una metodología de análisis susceptible de aplicación a diferentes realidades empíricas, una de las cuales es la realidad económica. La discusión del concepto de contabilidad no es algo reciente. Con respecto a este tema ya anteriormente, hace muchos años atrás y siglos, este tema ha sido de debate en toda Europa y en todo el mundo. Por tanto, a su consideración o no como disciplina económica, primero se toma como parte la contraposición o su conceptuación dentro del terreno jurídico, y el otro viene a ser la alternativa de confirmación ciencia empírica de la ciencia formal. Ya para zanjar la discusión sobre la delimitación conceptual de contabilidad, diremos que la inmensa mayoría de autores se inclinan por considerar a la misma como una disciplina económica, como un método de análisis de la realidad económica. Su formalización había cuenta de isomorfismos existentes en realidades diversas, hace que en ocasiones el método contable sea apto para presentar determinados aspectos de la realidad, cuya utilidad de otro lado es por hoy prácticamente nula. Ya con los distintos puntos tocados anteriormente, Leandro Cañivaro define a la contabilidad como una ciencia de índole empírica. ¿Por qué? Porque proviene ¿Por qué empírica? Porque proviene de la experiencia. Él argumenta que la confiabilidad es una ciencia de naturaleza económica que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica, de términos cuantitativos o todos sus niveles organizativos, mediante la utilización de un método específico, apoyado en bases suficientemente contrastadas
con el fin de facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y la planificación y control internas. División de la contabilidad. Bajo el análisis contable, las diferentes unidades económicas se divide la contabilidad en los diversos ámbitos de aplicación. En el primer grado de aproximación se proyectan las aplicaciones contables que dividen la contabilidad en dos grandes grupos, la microcontabilidad y la macrocontabilidad. Aunque el método contable es en esencia unitario, la diversidad de las realidades económicas sobre lo que se proyecta su análisis origina diversos sistemas contables con objetivos distintos, más amplios unos que otros. Esta es la división que hace Leandro Cañivano. Divide a la contabilidad en dos grandes grupos, la contabilidad monetaria y la contabilidad no monetaria. Dentro de la contabilidad monetaria vamos a encontrar lo que es la microcontabilidad y la macrocontabilidad. Y dentro de la microcontabilidad vamos a encontrar lo que es la contabilidad de la empresa, la contabilidad gubernamental o contabilidad del sector público, o la contabilidad, y también vamos a encontrar la contabilidad familiar. Y dentro de la macrocontabilidad vamos a encontrar la contabilidad de la balanza de pagos, la contabilidad de flujos de efectivo, de flujo de fondos y la contabilidad de renta nacional. Contabilidad monetaria. Empecemos. Bajo el análisis contable de diferentes unidades económicas se divide la contabilidad en los diversos ámbitos de aplicación. En un primer grado de aproximación se proyectan las aplicaciones contables que dividen a la contabilidad en dos grandes grupos, como ya les dije, la microcontabilidad y la macrocontabilidad. Microcontabilidad o la contabilidad de las unidades macroeconómicas. Esta parte se ocupa del análisis contable de aquellas unidades que constituyan partes del sistema económico, cuando este último es contemplado como un todo, abstracción hecha de las unidades económicas que lo integran. Entonces nos encontramos frente a una perspectiva macrocontable, teóricamente una aproximación microcontable totalizadora. Está referido a todas las unidades económicas con sistemas que podrían permitirnos el conocimiento contable de dicho sistema, de dicho sistema en conjunto. Sin embargo, las dificultades que encierran dicho proceso hace que la captación de los datos a unos y otro nivel organizativo siga caminos diferentes. De ahí la razón de ser ambas aproximaciones microcontables y macrocontables. Entre las unidades microeconómicas tenemos las unidades económicas de producción o empresas y las unidades de consumo. También el sector público a través de sus diversos organismos interviene en los procesos de producción y el consumo, especialmente en este último. Sin embargo, es evidente que sus objetivos no coinciden con los de otros tipos de unidades económicas. De ahí que el sistema contable que trata de dar respuesta a sus necesidades informativas, por tanto, tendrán que presentar aspectos diferenciados. Contabilidad de la empresa. La contabilidad de la empresa constituye el sistema contable por excelencia, el más desarrollado de todos, a que más atención se le ha prestado bajo los puntos de vista profesional y doctrinal a lo largo del tiempo. La empresa representa uno de los pilares del sistema económico, ya que dentro de su seno discurren las principales actividades productivas de un país. Ahí que sus directivos, en su afán de utilizar más económicamente los recursos disponibles, tratan de mejorar sus niveles de información, tanto en los sistemas de corte capitalista, en las economías de mercado, como en los de índole socialista, de economías de planificación centralizada. La contabilidad de la empresa recibe una especial atención, pues la información relativa a comportamientos de tales unidades que considera esencial a ambos contextos. Naturalmente variarán sus objetivos a las que dicha información se subordine, dando lugar a que ciertos principios contables no sean estrictamente coincidentes. Sin embargo, su grado de importancia resulta muy elevado,
cualquiera que sea el tipo de organización económica. Contabilidad financiera, o también conocida como contabilidad externa o contabilidad general. La contabilidad financiera tiene por objeto la preparación de los estados contables financieros que informan sobre la renta y la riqueza de la empresa, para cual se somete a tratamiento de análisis a cuantas transacciones se producen de la citada unidad económica y el mundo exterior a ella, en la que naturalmente se encuentra situado en el mercado de factores y productos. El control externo de la información contable financiera corre a cargo de otra rama de esta parcela de nuestra disciplina, la auditoría contable. Como ya hemos indicado, a través de la auditoría se comprueba la razonabilidad de los estados contables financieros, la rigurosa aplicación de los principales principios mediante el empleo de técnicas específicas conocidas bajo la denominación de normas de auditoría, las cuales son objeto de regulación normalizada por parte de las instituciones profesionales que se ocupan del tema. En el plano internacional, cabe resaltar las emitidas por la Unión Europea, de expertos contables, económicos y financieros a partir del año 1976 y las publicadas por la Federación Internacional de Contadores de 1979. Contabilidad de dirección. La contabilidad de dirección se ubica dentro de la contabilidad financiera, y la contabilidad de dirección y la contabilidad de costos se ubica dentro de la contabilidad, dentro de la microcontabilidad. Pasemos entonces. Contabilidad de dirección. Contabilidad de dirección. La contabilidad de dirección se refiere a la utilización de justificación de la información contable con fines directivos, lo cual implica seguir unas ciertas pausas en su preparación y contar con instrumentos de análisis que permitan extraer conclusiones relevantes de la misma. Bajo esta perspectiva, su espectro y su centro se amplían en un sentido y se reduce en otro. Se amplía porque la información contable financiera también puede ser contemplada bajo un punto de vista, y se produce porque no toda la información contable provisional y sobre costos que habría de ser considerada a este respecto. Los estados contables financieros que informan sobre la renta y la riqueza pueden ser objeto de análisis mediante la utilización de diversas técnicas, permitiendo formar una opinión sobre la rentabilidad y la estructura económica financiera de la empresa. En resumen, se puede decir que la contabilidad para la dirección, más que una rama de la contabilidad de la empresa, representa una concepción de la misma, que se contempla bajo la perspectiva de que la información ha de servir sobre todo para proporcionar información relevante de la dirección de las empresas. Sigamos. Contabilidad de costo. Contabilidad de costo, también conocida como contabilidad analítica o interna. En los últimos tiempos se empiezan a conocer, en los últimos tiempos se le empieza a conocer como contabilidad de gestión. En términos generales, podemos decir que su objetivo se centra en la elaboración de información relevante para la adopción de decisiones de explotación, en aceptar o no un pedido. Lo anterior ya va aparejado a la consecuencia del objetivo, más tradicionalmente asignado a este campo de la disciplina contable, consistente en el cálculo de costes y productos fabricados por la empresa. También a actividades de control que facilitan la delimitación de responsabilidades. Constituyen una función primordial de la información contable preparada en este terreno, pues la moderna contabilidad de costes, que se plantea preferente informaciones relativas al futuro
No cabe hablar aquí de destinatarios externos, como ocurría en la contabilidad financiera, pues el tipo de información que prepara la contabilidad de costes queda normalmente reservado para exclusivo uso de los distintos departamentos de la empresa. Según el nivel de decisiones, adoptar por cada uno de ellos, los principios contables de aceptación generalizada tienen menor influencia en este tipo de contabilidad, dado el uso interno que se hace a la información elaborada por la misma, respecto a unidades técnicas de los diferentes procesos productivos, que dificultan una normalización profunda del cálculo de sus respectivos costes. Contabilidad de planificación y presupuesto periódico, también conocido como contabilidad provisional, tiene como objetivo fundamental de la contabilidad a la utilización del método contable para la producción de información relativa al futuro, con el cual se va a llegar a conocer de manera bastante el alcance de los objetivos proyectados por la empresa y su incidencia en los diferentes componentes de la organización de dicha unidad económica. Paso a paso, los planteamientos predictivos han cubierto todo el campo contable. Por la consecución de cierto objetivo tiene implicaciones en todas las estructuras organizativas de la empresa. De ahí la conveniencia de poder sintetizar en algunos estados contables provisionales de las consecuencias de tal política, que debe ser puesta en práctica. Convierte la dicha información contable en normas a cumplir, ya sea en términos cuantitativos y de manera específica los objetivos globales de la empresa. Contabilidad gubernamental, o también conocida como contabilidad del sector público. La contabilidad gubernamental constituye otra rama importante de la contabilidad. Su desarrollo no ha alcanzado el nivel del anterior, porque durante mucho tiempo la misma ha sido concebida por una contabilidad de presupuesto de Estado, que informaba sobre el grado de complemento del mismo, dejando de lado por tanto aspectos de singular relieve, como son la determinación periódica de su renta y su riqueza, la producción de información con fines de planificación, control a mediano y largo plazo, el cálculo de costes y de servicios públicos, etc. La limitación de objetivos ceñidos a los financieros de naturaleza recaudatoria del gasto han supuesto, por tanto, que la información provisionada por la contabilidad pública tuviera un carácter bastante limitado. Contabilidad familiar. La contabilidad familiar, también conocida como contabilidad de las unidades de consumo, tiene una importancia menor que las anteriores, pues las mismas están representadas mayoritariamente por las familias, cuyas necesidades de información a este respecto no suelen necesitar de una organización contable, o sea que la contabilidad familiar no necesita de un personal especializado en este área. Lo puede hacer cualquier persona, ya que es fácil. Sin embargo, quienes han de administrar un elevado patrimonio, o bien aquellas organizaciones sin fines de lucro como fundaciones, asociaciones o clubes, han de rendir cuentas públicamente por representación de intereses del colectivo, si precisan de un sistema contable a través del cual se lleva una información correspondiente. Macrocontabilidad. La macrocontabilidad se refiere al análisis contable que se proyecta sobre el sistema económico en su conjunto. En el orden técnico, la contabilidad de las macrounidades presenta en primer lugar la toma de datos, que recurre con mayor frecuencia a estimaciones estadísticas, pues la recopilación de todas las transacciones globalmente implicadas resultaría prácticamente imposible. De otra parte, la concepción del sistema contable no tiene un carácter integral, ya que está formado por varios modelos que trazan diferentes problemas, pero sin una integración de todos ellos, en un único sistema capaz de producir en paralelo uno y al otro tipo de la información. Este último no supone naturalmente una imposibilidad técnica y teórica, pero sí una auténtica dificultad práctica que condiciona la realidad de la información contable elaborada para las mencionadas unidades macroeconómicas. Las unidades macroeconómicas
hablan de 4 tipos de modelos contables macroeconómicos relativos, cada uno de ellos en diferente género de problemas, necesitado por tanto de un tipo específico de información. Dichos modelos contables se refiere a la contabilidad de la balanza de pagos, la contabilidad de flujo de fondos, la contabilidad de la renta nacional, o también conocida como la medición de la renta nacional y su distribución. Sigamos. Requisitos de la información contable. Toda información contable debe cumplir con estos requisitos. Debe ser relevante, debe ser verificable, debe ser insesgable y cuantificable. Con respecto a la insesgabilidad, se refiere a que puede provenir de una utilización inapropiada de ciertas técnicas. Los resultados alcanzados pueden perjudicar la trayectoria de un concreto departamento. Capítulo 3. El método contable. El principio de dualidad, al captar o percibir cualquiera de las transacciones que realiza, distinguirá como mínimo 2 elementos que intervienen en la misma. Dentro de estos elementos habrá que diferenciar el que constituye el origen o recurso de la operación, que viene a ser la causa, y el que se considera el empleo o aplicación, que viene a ser el efecto. La medición contable. La medición contable consiste en la cuantificación de los fenómenos económicos, ya sean pasados, presentes y futuros de una entidad, bajo las bases de observación y conforme a unas reglas. Presenta 4 elementos importantes que vienen a ser el medidor, el objeto, el sistema de medición y la medida. Formas de representación. Se puede representar de manera convencional. Esta forma de representación data del año 1494, año en que vio la luz la obra de Lucas Paciolo. También se puede representar en forma de matrices, o sea, matricial. La matricial consiste principalmente en que al equiparar las columnas al debe de las cuentas de un sistema convencional y a las filas al haber. Otra forma de representación es la sagital. Esta forma de representación fue primeramente usada por los autores de la contabilidad nacional para ofrecer una imagen gráfica al esquema circulatorio de la renta nacional. Otra forma de representación es la vectorial, que representa en un espacio de 3 dimensiones, tomando en cuenta coordenada de los números, teniendo el vector resultante un valor igual al importe de la transacción. Agregación contable. Al referirnos a agregación contable, también... Capítulo 4. Los problemas valorativos. Durante este capítulo vamos a hablar sobre las aportaciones que se realizaron en la década de los 60. Para ello también sabemos que es el punto central sobre el que se basan las aportaciones, es la insuficiencia tradicional de criterios de valoración. Ahora vamos a hablar sobre la crisis del criterio valorativo tradicional. El criterio tradicionalmente manejado es el costo histórico, que refleja las transacciones tomando en cuenta los precios de adquisición. Esta norma sería válida y exclusivamente en aquellas cosas donde existiera una total ausencia de alteraciones en los niveles de precio. Ahora, hablaremos sobre las nuevas propuestas valorativas en los últimos años. Se presentarán las principales propuestas en los últimos años que han tratado de ofrecer una solución más o menos operativa. Todas esas propuestas tienen algo en común, el cual es que manejan o que persiguen un objetivo idéntico. Ahora trataremos sobre la teoría del resultado de la empresa de Edwards y Bayes. Y la teoría a partir de la base de que el concepto habitualmente viene manejándose sobre el resultado de la empresa que tiene mayor enfoque contable que económico. Entonces se hace preciso lograr la reconciliación de enfoques, lo cual requiere una reconstrucción del concepto económico generalmente aceptado, del resultado de la empresa y una gran modificación del concepto contable
de dicho resultado. De acuerdo a estos autores, el resultado económico va a constar de dos elementos. El primero va a ser el resultado esperado y el segundo el resultado inesperado. Pero la reconstrucción del concepto económico del resultado se va a desarrollar en 4 etapas, las cuales son el análisis del proceso de toma de decisiones, limitaciones del resultado económico para evaluar las decisiones. La tercera etapa sería el concepto del resultado realizable, consistente con una toma de decisiones lógicas. Y por último, demostración de la naturaleza objetiva de este último concepto. Sobre los principios que plantean Robert Brown y conjuntamente con Monit. A ver, este autor, más que nada Robert Brown, publica estos principios sobre los cuales ha de sustentarse las bases de la contabilidad de la empresa. Dichos principios son 4. Hablaremos sobre el primero, que viene a ser acá. El beneficio es atribuirle a todo el proceso temporal en el que se desarrolla la actividad económica de la empresa. El segundo principio viene a ser: los cambios en el recurso pueden ser atribuidos a cambios como cambios en los niveles de precio, cambios en los costos de producción debido a alzas o bajas en los niveles de precios, los cuales originan pérdidas o en todo caso también ganancias. En tercero vendría a ser ventas u otras transferencias o reconocimiento de un valor neto de realización. El cuarto y último pueden ser otras causas. Por ejemplo, una de las causas puede ser el descubrimiento de nuevos recursos naturales. El tercer principio vendría a ser la valoración de los activos es independientemente de los medios a través de los cuales fueron adquiridos, ya sean estos fondos propios o ajenos. Y tenemos el último principio, el cual viene a ser el problema de la valoración de los activos. Es un problema de emisión de servicios futuros, el cual va a constar de 3 etapas. Primero viene a ser la determinación si existen servicios futuros. Por ejemplo, un edificio es capaz de procurar espacio para las actividades transformadas. O también puede ser la estimación de la cantidad de servicios. Otro ejemplo sería que el mismo edificio se debe estimar que puede ser utilizado durante 20 años para realizar las actividades. También tenemos la elección de un criterio para valorar la cantidad de servicios antes estimados. El criterio de valoración puede basarse en uno de los 3 precios de intercambio. Puede ser el precio histórico, el precio actual o en todo caso el precio futuro. Pasaremos a explicar el precio histórico con un ejemplo. Ejemplo, el de adquisición, cuando se maneja este criterio en reconocimiento de las pérdidas o ganancias derivadas de los activos, así valorados, no tiene lugar hasta el momento de su enajenación. Ahora, al precio actual podemos tomar de ejemplo el precio del reemplazamiento. En este caso, las pérdidas o ganancias son reconocidos en activos así valorados y son reconocidos en 2 fases. La primera fase en la cual se va reconociendo parte de la ganancia o pérdida correspondiente en periodos anteriores de su adquisición o de su disposición. Ahora hablaremos sobre la segunda fase. En esta fase ya se reconocen las ganancias o pérdidas restantes en el momento de la venta, medidas por la diferencia entre el precio de venta y el de reposición. Por último, vamos a pasar a explicar sobre el precio futuro. Puede ser ejemplo el de venta actualizada. Supone el reconocimiento de las pérdidas, ganancias, en la que todos los activos así valorados son equiparables en las cuentas a cobrar, cuya venta o transferencia no ocasionará sino el reflejo de interés debido a tiempo transcurrido. Propuesta del IACPA sobre los cambios en los niveles generales del precio. Juzga convenientemente la elaboración de un estudio independiente que recogería los problemas derivados de los cambios de los niveles generales de los precios y las posibles soluciones de los mismos. Y también habla sobre 2 conceptos. Uno vendría a ser la validación en la capacidad adquisitiva del dinero y el otro concepto, las validaciones de los precios individuales de ciertas mercancías. Ahora hablaremos sobre la sistematización de Mateschitz.
Este autor trata de ofrecer una visión panorámica de los productos valorativos surgidos desde los campos económicos, contables y económicos empresariales, para después sistematizar los mismos en un conjunto ordenado de definiciones y proposiciones. La propuesta del comité elaborador del estado actual de la contabilidad. Aquí hablaremos. Esta propuesta data desde el año 1966, el cual sigue los pasos de Mathesis. ¿Por qué? Puesto que se pronuncia a favor de una presentación multivalorada de la información de normas. La propuesta valorativa de Robert Einstein. Este autor, conforme la definición generalmente aceptada de los resultados como la diferencia entre dos situaciones patrimoniales correspondientes a distintos momentos del tiempo, más los dividendos repartidos de dicho intervalo. El goodwill dentro de una de sus dimensiones. Respecto al goodwill existen dos alternativas según el mismo procederá de un acto de compra o de estimación. Para ello vamos a mencionar dos puntos. El primer punto importante es la cantidad pendiente de amortización puede ser ajustada del índice equiparador de niveles de precios correspondientes. Y el otro punto importante viene a ser la estimación, será revisada como diferencia de valores de rendimiento por sustancial. Para eso podemos dar un resumen, el cual viene a ser esto. La postura examinada pretenderá dar satisfacción a dos objetivos difícilmente conciliables como son el cumplimiento de unas reglas legales y la elaboración de una información con finalidades predictivas, puesto que ambos objetivos requieren métodos valorativos distintos y ninguno de estos debe ser obviado. Pasaremos a hablar sobre los principios valorativos contables según el autor C.A. García y menciona 9 principios que vienen a ser estos. El principio de valor, principio de continuidad, principio de valor actual, principio de proceso completo, el principio de estabilidad en unidad monetaria, principios de consistencia, principios de importancia cuantitativa, principio de indeterminación valorativa parcial y por último otro principio, el principio de especialización. Capítulo 5. Cálculo de costos. Durante este capítulo más que nada hablaremos sobre la planificación y el control. Actualmente estos términos han cobrado una difusión tal que raramente se hace difícil encontrar hoy en día una obra, ya sea de contabilidad, economía o de la empresa, en la cual no se encuentren estos términos. De esta manera, ahora vamos a pasar a explicar el sistema de costos, el cual va a constar del sistema, costos y rendimientos y por último el proceso. El sistema. ¿Qué viene a ser el sistema? Se puede entender que es una reunión de objetos con un conjunto determinado de relaciones entre los objetos y sus atribuciones. El sistema de costos podría ser considerado como el conjunto de elementos que pretende conseguir el cálculo más idóneo y posible del costo. Luego hablaremos sobre costos y rendimientos, pero dentro de costos y rendimientos encontramos al input, ¿qué significan los inputs del sistema informativo? Ahora estudiados están constituidos por los factores de la producción, entendida esta en su sentido amplio y como atributos de los mismos han de ser destacados los costos y su consumo en términos físicos. Por otro lado vamos a hablar sobre sobre el proceso y vamos a entender al proceso de esta manera. Entendemos por proceso el sistema informativo objetivo de nuestro estudio, la distribución de los costos de los inputs con algún criterio que permita alcanzar los objetivos señalados en el sistema. Y vamos a hablar sobre el O, el cual corresponde al proceso del sistema informativo. Es sobre el cálculo de los costos. Y entonces vamos a poder señalar 4 cosas muy importantes que vienen a ser el coste del centro de secciones, rendimiento de los centros o secciones, costes de inactividad, costes imputables al periodo y costes de los productos. Bien, ahora pasaremos a explicar acerca del capítulo número 6, que lleva por título Los intentos predictivos.
En este capítulo, la adopción al campo contable de ciertas contribuciones económicas, matemáticas y estadísticas ha situado a nuestra ciencia ante una nueva perspectiva, cual es la que sus predicciones tengan un riguroso soporte científico y por tanto no sean profecías basadas en intuiciones derivadas de experiencias pasadas. Estas contribuciones están divididas en 4 grupos grandes, dentro de ellas las cuales tenemos el valor actual, los modelos contables lineales, las técnicas estadísticas o comportamiento de costes y por último tenemos al valor de la información contable, las cuales pasaremos a explicar a continuación. Bien, ahora pasaremos a detallar en primer lugar el valor actual. La actualización ha sido sin duda el primer método económico-matemático que, apoyándose en la información contable, se ha adentrado al camino de la predicción de la realidad empresarial futura. En segundo lugar, hablaremos acerca de los modelos contables lineales. Cuando hablamos de los modelos contables lineales, nos referimos a diversas formas de representación utilizadas, algunas de las cuales son el punto de partida del desarrollo de modelos predictivos. En cuanto al supuesto de la nulidad en la que se basa, relaciona el total de los inputs correspondientes a un sector con sus respectivos componentes, toda vez que su finalidad y las perspectivas se refieren fundamentalmente a las demandas finales y las mismas quedan expresadas en una columna. Cuando hablamos de inputs, los inputs nos referimos que son las entradas o ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o de información. Los inputs se pueden dar de 3 maneras: de serie, aleatoria y de retroacción. Cuando hablamos de serie, nos referimos al resultado de otro sistema. Cuando hablamos de forma aleatoria, es la que se da por lógica de la operación. La retroacción se da la reintroducción de las salidas del propio sistema. Cuando hablamos de outputs, por otro lado, son las salidas de los sistemas. Son los resultados al procesar las entradas. Al igual que las entradas pueden adoptar las formas de productos, servicios o de información. Ahora bien, la expresión de un sistema contable a través de la matriz sistema y más completa matriz auxiliar presenta el saldo de las cuentas equivalentes a las demandas finales del modelo de Leonfit, tanto la fila como la columna según el signo respectivo del operador contable. Esta circunstancia da lugar a que la hipótesis de la nulidad haya de ser formulada en ambas direcciones. Esta premisa constituye el punto de partida de la teoría lineal de la contabilidad de Calafell. Ahora hablaremos de las técnicas estadísticas y comportamiento de los costes. El conocimiento de las funciones de los costes de la empresa tiene importancia dentro de toda discusión, ya que en otra cosa la teoría planificadora es efectuada sobre técnicas estadísticas para estimar las funciones de costes. Los métodos nos ofrecen unas garantías mínimas de seguridad. Como ejemplo de estos métodos de estimación de costes y siguiendo a Dow y Birring, podemos obtener el método ingenieril. Cuando hablamos del método ingenieril, nos referimos a que es un método que nos han dado a conocer Dow y Birring, y se define como una estrategia para producir el mejor cambio con los recursos disponibles en una situación deficientemente entendida o incierta. ¿Cuáles son los problemas desde el punto de vista contable? Presentan la estimación estadística de los costes de la exposición de las técnicas estadísticas manejadas para realizar los ajustes de las funciones correspondientes. En primer lugar, vamos a examinar el problema, la recogida de datos. Las observaciones pueden ser realizadas por un amplio periodo de tiempo, comprensivo de varios periodos y teniendo en cuenta un solo proceso o bien al contrario. Sin embargo, la puesta en práctica no está exenta de problemas. Primero, porque se requiere la existencia de una relativamente amplia de centro de costes, cuyas condiciones sean las suficientemente similares como para que puedan procurar un conjunto homogéneo de observaciones, y en segundo, porque el conjunto de observaciones debe ser lo suficientemente elevado como para que incluya sensibles variaciones de variables independientes. Otro problema que resulta interesante destacar es la de la función de costes, habitualmente considerada como una sola variable independiente.
más una perturbación aleatoria. Puede ser muy bien depender de varias variables, con lo cual la regresión lineal nos servirá para fines examinados. En último lugar, hablaremos acerca del valor de la información contable. Por último lugar, hablaremos del valor de la información contable. Para el problema que se plantea cuando ciertas relaciones de costes no puedan ser descritos en términos cuantitativos, exigir a partir de los datos contables es la existencia de la heterocedasticidad. Para concluir, tenemos como por último problema que pueden presentarse en estimación estadística de los costes de la autocorrelación. Esta característica significa que la perturbación de un periodo no es independiente de la correspondiente del periodo previo. Para ello vamos a explicar acerca de la heterocedasticidad. En estadística se dice que un modelo de regresión lineal presenta heterocedasticidad cuando la variancia de las perturbaciones no es constante a lo largo de las observaciones. Ahora pasaremos a detallar el capítulo número 7, que lleva por título el Sistema Informativo Contable. Es el tratamiento de la armonización del sistema con los objetivos asignados al mismo, es de ahí que viene la denominación de Sistema Informativo Contable. Ahora vamos a centrarnos en el aspecto puramente operativo, cuyo diseño no puede quedar reducido a una mera recopilación de operaciones contables, sino que debe tener presente en forma muy fundamental los objetivos en el orden predictivo persigue la información contable. El plan de cuentas como instrumento informativo, la información de elaboración de planes contables o planes de cuentas tiene un origen no muy lejano, ya que el primer antecedente que podemos mencionar es la clasificación de cuentas de Will Paul en 1865, en pleno auge del plan de cuentas de Schmallenbach en 1927. Tomaba como base clasificadora la formación de valor en la empresa. Esto es la circulación económica que se produce dentro de la misma. Dentro de estas nos menciona que debe de tener en cuenta tres formas: la forma formal, la semántica y la pragmática. Dentro de la formal tenemos que, en cuanto a la definición dada por el profesor Calefi, quien dice que el plan de cuentas es un conjunto que contiene los subconjuntos de todas las cuentas que son necesarias para representar la realidad de la unidad económica típica y su estructura en la contabilidad actual. Adopta una forma arborescente de un número de niveles o grados de desglose. Ahora, en cuanto a la semántica del lenguaje contable, superaría unos pocos problemas, puesto que cada término tendría un concreto significado y no se representarían los problemas tan usuales en la actualidad, que incluso dentro de un mismo plano de cuentas presenta casos de ambigüedad, toda vez que denominaciones distintas hacen relación a hechos que pueden ser considerables como idénticos. El análisis semántico no es ni mucho menos trivial, pese a que su perfección puede ser más o menos fácilmente logrado a través de convenciones lógicas. Las dificultades que la mayoría de los casos lleva a emparejada en la puesta en práctica de estas hace que la cuestión se complique un poco, en que nuestra disciplina no debemos afirmar el tratamiento de problemas, no se realiza con suficiente rigor analítico en la mayoría de las ocasiones. El tercer nivel señalado es el del pragmático. Toda vez que su carácter de ciencia empírica hace que la misma haya de permanecer en continuo contraste con la realidad, puesto que Mateschitz indica que la contabilidad debe ser más que una ciencia empírica, y de ahí que no puede existir teorías contables totalmente abstractas y no empíricas. Lo que existen son cálculos contables no interpretados, pero carecerían de sentido si no fueran susceptibles de podríamos decir que la elaboración de un plan de cuentas no puede prescindir, por lo tanto, del análisis de los tres niveles anteriormente comentados. El pragmático, porque supone la expresión de una concreta realidad, sobre la cual ha de proporcionar el plano de información eficiente y suficiente. El semántico, porque resulta de enorme trascendencia al manejar términos idénticos para referirse a las mismas realidades o a los mismos cálculos, y de formar, porque él solo proporciona el suficiente grado de abstracción capaz de lograr un tratamiento uniforme del problema, aparte de su reflexibilidad de cara del procesamiento automático de la información y a la integración de la misma en modelos deductivos.
del sistema integrado de la información empresarial, las actividades de las empresas implica una recogida o un proceso, un almacenamiento y una elaboración de datos, que dará lugar a la creación y comunicación de mensajes informativos que pueden ser considerados en sus relaciones y en sus funciones características, como un sistema de determinados contenidos bajo esta óptica informacional. Se puede utilizar a la empresa como una red para que se circulen unos valores o unas magnitudes que se le relacionen entre sí, o con otra red de flujos que pueden ser transformados de información. Por ello, en la organización del sistema empresarial puede definirse una función de información, tanto que si se le ve como un todo o como un conjunto de partes principales como ciertas autonomías, ya que es decir, un conjunto de subsistemas con determinadas acciones o interacciones. Acerca de la posición del sistema contable en el sistema de información empresarial. En los momentos actuales, se viene considerando el sistema contable como un sistema típico de información, como una parte básica del sistema de información formal, inconcerniente a la medida y predicción de un valor por renta, a la formación de riquezas, a otros sucesos económicos y a la organización de cada ciencia unitaria. Realiza una función de observación e interpretación desde la realidad mediante la preexistencia de unos criterios, pudiendo operar sobre cualquier campo o plano de observación, del cual previo a un adecuado tratamiento normal o automático de los inputs del sistema, se generan los correspondientes outputs de